Séptimo Piso. Conexión directa con los que mueven el mundo. Pero muy buen día para todos, bienvenidos y bienvenidas al programa internacional de Radio Sputnik. Estás escuchando Séptimo Piso y te vamos a acompañar durante 2 horas con las claves de la agenda internacional, sus protagonistas y las distintas voces del mundo. Mi nombre es Leila Viteri y me acompaña Alejandro Volkin. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas y con mucha expectativa, ¿no? Por supuesto, de poder compartir lo que sucede a nivel internacional con nuestra audiencia. Hoy tenemos un programa especial. Recuerden que estamos en vivo hasta no sabemos cuándo, porque la realidad es que no manejamos las agendas oficiales de quienes se van a estar reuniendo en Alaska el día de hoy, dentro de unas horitas. No sabemos cuánto va a durar, pero estaremos, por supuesto, en la previa, durante y después de la reunión para analizar y entender lo que allí se discutió. Es un punto de inflexión, puede marcar, estamos hablando de la reunión de 2 presidentes de la talla de Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, así que por supuesto vale la pena estar constantemente al aire con el minuto a minuto de este gran encuentro. Antes de comenzar con la información del día de hoy, te recomendamos también estar muy atentos y atentas a nuestra página web, la www.noticiaslatam.lat. Y recordá que puedes escuchar este y todos los programas de Sputnik en Apple Podcast o en Spotify, y también intervenir, comunicarte, contarnos tus expectativas, tu mirada sobre lo que es esta reunión en nuestras redes sociales, ¿no? También otra forma de seguir comunicado con Sputnik. Estamos tanto en Telegram como en Twitter como @SputnikMundo. Y así comenzamos con el noticiero internacional de Séptimo Piso. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo Piso. Trump no va a proporcionar garantías a Kiev en el marco de la OTAN. Respondiendo a la pregunta de la prensa sobre la posibilidad de que Estados Unidos, junto con Europa, proporcionen garantías de seguridad a Kiev, el mandatario estadounidense afirmó no en el marco de la OTAN, porque eso no va a suceder. Hay ciertas cosas que simplemente no van a suceder. Existe la posibilidad de hacerlo junto con Europa y otros países, aclaró Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One de camino a la reunión en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin para discutir el conflicto ucraniano. Anteriormente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo, tras una llamada telefónica con Trump, que el líder estadounidense está en contra de que la adhesión de Ucrania a la OTAN se incluya entre las garantías de seguridad para el país eslavo. India anuncia proyecto para construir su cúpula de hierro. El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció la creación de un sistema defensivo de vanguardia parecido a la cúpula de hierro de Israel para proteger lugares estratégicos del país. La India tiene el objetivo de desarrollar su propio sistema de defensa similar a la cúpula de hierro, llamado Misión Sudarshan Chakra, diseñado para salvaguardar sitios críticos, incluidas áreas civiles, indicó el mandatario durante un discurso en la celebración número 79 del Día de la Independencia Nacional. Modi señaló que el proyecto integraría las últimas herramientas tecnológicas a su disposición para construir un escudo poderoso fabricado totalmente en India. De igual manera, destacó que sus funciones no solo serán de protección ante posibles ataques, sino también de contraataque.
La República Popular de Corea, Democrática de Corea, celebra el Día de la Liberación Nacional y recuerda la hazaña de los soldados soviéticos. Este 15 de agosto, el país asiático celebra el Día de la Liberación de las Fuerzas de Ocupación de Japón y honra a los soldados soviéticos que realizaron una gran contribución a la lucha del pueblo coreano por su libertad nacional durante la Segunda Guerra Mundial. En relación con esta fecha, en el país se han celebrado diversas ceremonias oficiales, así como eventos culturales y festividades públicas. En una llamada telefónica el martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó al líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, con motivo del 80 aniversario del acontecimiento. Kim, por su parte, señaló que Pyongyang considera esta festividad como común. Además, destacó que su país recuerda los actos heroicos realizados por los soldados del Ejército Rojo como un verdadero ejemplo de auténtico internacionalismo. China contraataca a la Unión Europea por las sanciones a Rusia. China anunció el miércoles que ha incluido en la lista negra a 2 bancos de la Unión Europea en respuesta a las medidas del bloque contra prestamistas chinos como parte del último paquete de sanciones contra Rusia, es lo que informó el Ministerio de Comercio del gigante asiático. El 18 de julio, 2 bancos chinos fueron incluidos en el 18º paquete de sanciones de la Unión Europea. En respuesta, Pekín bloqueó las actividades de 2 bancos lituanos. La Unión Europea, ignorando la postura solemne de China, insistió en añadir 2 instituciones financieras chinas a la lista de sanciones por su implicación con Rusia. China ha decidido añadir 2 bancos de la Unión Europea a la lista de contramedidas, prohibiendo a organizaciones e individuos en territorio chino realizar transacciones relacionadas y cooperar con ellos, es lo que reza el comunicado. En el mismo contexto, el organismo destacó que la decisión del bloque comunitario viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales, perjudica gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y tiene un grave impacto negativo en la cooperación económica, comercial y financiera entre Pekín y Bruselas. Corea del Sur reducirá actividades militares en la frontera norte. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, anunció que su gobierno pondrá fin a algunas actividades militares en la frontera con la República Popular Democrática de Corea, como parte de un esfuerzo para mejorar las relaciones con el vecino del norte, con el que aún mantiene un estado técnico de guerra. En ese sentido, Lee declaró que buscará restaurar con Pyongyang el acuerdo militar de 2018, firmado durante una cumbre intercoreana, para frenar maniobras y despliegues en la zona fronteriza. El pacto creó zonas de amortiguamiento en tierra y mar, así como zonas de exclusión aérea sobre la frontera para prevenir enfrentamientos, pero colapsó con el aumento de tensiones en años posteriores. En un discurso televisado con motivo del 80 aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés, Lee reiteró su respeto por el sistema político actual de la República Popular de Corea y aseguró que no buscará ninguna forma de unificación por absorción y no tiene intención de participar en actos hostiles. Irán trabaja con Rusia y China para impedir las sanciones europeas. En una carta enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Alemania, Reino Unido y Francia anunciaron estar dispuestos a reactivar las sanciones contra Irán si antes de finales de agosto no se encuentra una solución negociada sobre el programa nuclear iraní. Si esto ocurre, será negativo. Vamos a intentar impedirlo y por eso estamos trabajando con China y Rusia, afirmó el canciller persa Abbas Araghchi en una entrevista a la televisión estatal. Israel y los países occidentales acusan a Irán de querer dotarse de armas nucleares, lo que Teherán niega al tiempo que defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil. La ONU denuncia que el plan de asentamiento israelí vulnera el derecho internacional. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el plan israelí de construir miles de nuevas viviendas entre un asentamiento israelí en Cisjordania y una zona próxima a Jerusalén Este es ilegal según el derecho internacional y pondría a los palestinos cercanos en riesgo de desalojo forzoso, lo que calificó de crimen de guerra. El jueves, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, prometió seguir adelante con un proyecto de asentamientos que lleva mucho tiempo aplazado y afirmó que la medida enterraría la idea de un Estado palestino. Unos 700.000 colonos israelíes viven entre 2,7 millones de palestinos en Cisjordania y Jerusalén.
Israel se anexionó Jerusalén Este en 1980, medida no reconocida por la mayoría de los países, pero no ha extendido formalmente su soberanía a Cisjordania. La mayoría de las potencias mundiales afirman que la expansión de los asentamientos erosiona la viabilidad de una solución de dos estados, ya que fragmenta el territorio que los palestinos desean como parte de un futuro estado independiente. ¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta. Bien, y estamos en la cuenta regresiva para el primer cara a cara entre Putin y Trump en años para hablar del tema. Estamos en comunicación con César Vidal. Él es escritor, historiador y analista internacional desde Washington. César, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Es un placer estar aquí. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, ¿qué expectativas hay en este encuentro? Y contanos un poco acerca de la previa que se vive allí en Alaska. Bueno, vamos a ver, la previa que en estos momentos se está viviendo y que es la pregunta del $1.000.000 es qué va a salir de este encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump. Para muchos americanos, para millones de americanos, existe la esperanza de que esto sea el principio del fin al fin de la guerra de Ucrania. Es decir, que realmente aquí se llegue a un acuerdo que en primer lugar concluya la guerra de Ucrania y que además concluya la guerra de Ucrania arrancando las causas de ese enfrentamiento que se ha producido en los últimos años en Ucrania, como sería la entrada de Ucrania en la OTAN, como sería el hecho de alterar el mapa de seguridad de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Yo diría que esa sería la primera expectativa positiva en estos momentos de decenas de millones de ciudadanos americanos que no tienen el menor entusiasmo por la guerra de Ucrania y que además se sienten profundamente estafados por Zelensky y su camarilla. Algunos, abriendo un poco más la perspectiva, dirían que esto además es una muy buena oportunidad para ir más allá del final de la guerra de Ucrania. Sería una muy buena oportunidad para ver cómo se reparte de alguna manera la explotación del Ártico de manera pacífica y amistosa entre los Estados Unidos y Rusia. Sería una muy buena manera de diseñar un mapa de seguridad para todo el mundo, semejante al que se diseñó en las grandes conferencias del final de la Segunda Guerra Mundial, y sería una muy buena oportunidad, desde luego, para la paz. Digamos que esta sería la visión positiva desde los Estados Unidos. ¿Cuál es la visión que no es tan positiva? Hombre, pues que el complejo militar industrial no tiene la menor intención de dejar de ganar dinero de forma masiva y sin ningún control en la guerra de Ucrania, que efectivamente está presionando a los aliados europeos para que endurezcan su postura, y que se temen que un mundo que tuviera una situación de paz, aunque esa paz sea inestable, pues no es un mundo tan propenso a hacer negocios con la industria de las matanzas en masa como es el mundo actual. Bien, estamos hablando con César Vidal. César, aguardanos unos segunditos que te van a reconectar porque estamos con algunos problemitas para escucharte correctamente. Ahí estaba el escritor, historiador y analista internacional desde Washington. Es un día clave, ¿no? Para Estados Unidos, sobre todo allí en Alaska, donde están ya dirigiéndose ambos mandatarios. La reunión se va a dar en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage. Y bueno, la pregunta del millón, como decía recién César Vidal, es:
si puede ser un primer paso para definir una paz duradera en Ucrania. Tal cual. A su vez es interesante poder analizar las delegaciones, ¿no? Porque estamos hablando de 5 miembros, incluidos por supuesto los presidentes, y decíamos, es interesante porque también puede marcar un perfil de parte de lo que decía nuestro entrevistado recién en relación a un temario más amplio y que incluya temas más profundos y en ese sentido, si repasamos del lado norteamericano, no solamente obviamente va a estar Donald Trump, sino también su secretario de Estado Marco Rubio, y ahí empiezan a aparecer, además por supuesto de las personas de primer nivel, ¿no? Como decíamos, como Trump y Marco Rubio, empieza a aparecer Howard Lutkin como secretario de Comercio, John Ratcliffe, bueno, en este caso como director de la agencia de la CIA, pero también Steve Witkoff, un personaje que tuvo un papel central, ¿no? Recordemos, previo a esta reunión tuvo un encuentro con Vladimir Putin que fue fundamental también para allanar el camino a esta reunión. Y del lado ruso, decíamos, obviamente no solamente va a estar Vladimir Putin y su canciller fundamental también Sergei Lavrov, sino también el ministro de Defensa Andrei Belousov, el titular de Finanzas Anton Zulianov y el enviado especial para la cooperación económica con Estados Unidos Kirill Dmitriev, que también es una persona que fue fundamental y que viene cumpliendo un rol muy importante en la posibilidad de poder entonces allanar el camino para este encuentro que decimos es sin lugar a dudas histórico, con lo cual habrá que ver, ¿no? Está previsto. Por ahora, claramente, todos son suposiciones, pero ya se habla de una reunión que obviamente va a durar un tiempo largo, con lo cual, nada, quédense con nosotros porque estaremos aquí, vamos a estar informando el minuto a minuto. En el minuto a minuto, exactamente. Bueno, en un ratito volvemos a conectar con César Vidal. Nos interesa sobre todo también la mirada norteamericana en este proceso tan importante. Quédate con nosotros. Esto es Séptimo Piso. Séptimo Piso, en la cima de la actualidad. Continuamos en Séptimo Piso y ahora sí, estamos reconectados con César Vidal, escritor, historiador y analista internacional desde Washington. ¿Qué tal, César? ¿Cómo nos escuchas ahí? Bueno, yo magníficamente. Parece que había algún tipo de interferencia. Ahora me viene retorno, pero escucho bien. Excelente, nosotros también, así que bueno, podemos continuar con la entrevista. Estabas conversando un poco de un temario ampliado y en la previa, una de las frases que tuvo Donald Trump antes de embarcarse para Alaska fue que hay mucho en juego. ¿Qué crees que está en juego para Donald Trump en esta reunión? Pues mira, fundamentalmente para Donald Trump lo que está en juego es el apoyo del movimiento MAGA. Si el movimiento MAGA, el Make America Great Again, va a sobrevivir o no va a sobrevivir. Y esto yo creo que lo ha dejado con bastante claridad una congresista que es Marjorie Taylor Greene, que ha insistido en el hecho de que votamos a Trump, apoyamos a Trump, respaldamos a Trump, entre otras cosas, para no tener más guerras en ultramar, para que se acabe la guerra de Ucrania y para que ese dinero que se embolsa el complejo militar industrial finalmente vaya a la educación, a la sanidad,
a las infraestructuras que necesita el pueblo americano. De manera que el gran problema de Trump es si efectivamente va a conseguir cumplir sus promesas electorales, de las cuales una importantísima era acabar con la guerra de Ucrania, o por el contrario le va a torcer el brazo el complejo militar industrial y ese movimiento MAGA que consiguió llevarlo a la Casa Blanca contra todo pronóstico, pues está viviendo quizá sus últimos días. De manera que para Trump esto es enormemente relevante. Bien. César, te pregunto por la relación de Trump con Europa, porque parece que las élites de Bruselas están bastante preocupadas por este encuentro. Bueno, están muy preocupadas porque las élites de Bruselas son unas élites extraordinariamente corruptas que actúan de espaldas totalmente a los intereses de los distintos pueblos europeos y que para ellos el gran interés es mantener la guerra de Ucrania. Es mantener la guerra de Ucrania porque han decidido apostar sobre un complejo militar industrial europeo-americano antes que por el bienestar de las naciones europeas. Y claro, el gran temor de un Starmer, de un Macron, de un canciller alemán, es que la guerra se acabe, que la gran apuesta por ese complejo industrial militar quede en nada y que efectivamente la credibilidad de la Unión Europea quede por los suelos. Y no solo de cara a la manera en que no han podido mantener el pulso en Ucrania, porque eso era imposible desde el principio, sino por el daño inmenso que han causado a las poblaciones de las naciones europeas en este juego de Ucrania. César, otro de los aspectos que se mencionaban previo a la reunión tenía que ver con que se iban a discutir cuestiones profundas. Si lo analizamos desde una perspectiva histórica también, ¿crees que estamos entrando en un nuevo momento geopolítico, que hoy puede ser un momento histórico también en vistas a una reconfiguración geopolítica mundial? Bueno, eso no es seguro, pero es posible. Es decir, ¿qué sería lo deseable de esta reunión? Lo deseable de esta reunión sería, por supuesto, el final de la guerra de Ucrania. Lo deseable de esta reunión sería que Ucrania deje de ser un factor de desestabilización de la paz mundial, que es algo que es desde que la OTAN, pero también las organizaciones de Soros y la diplomacia de Obama irrumpieron en Ucrania, desembocando, por ejemplo, en el golpe de Estado de 2014, y sería bueno acabar con eso, no cabe la menor duda. Pero hay cuestiones pendientes que son muy importantes. Por ejemplo, que la OTAN deje de avanzar hacia el este, quebrando las promesas que en su día se le formularon, primero a Mikhail Gorbachev y después a Boris Yeltsin. Eso es de una importancia radical. Es de una importancia radical que no puedan existir movimientos de carácter neonazi en países del este de Europa, como es un caso descaradísimo el de Ucrania, pero lamentablemente no es el único caso. Es de importancia fundamental que volvamos a un orden mundial en el cual efectivamente quede muy claro hasta dónde llega la expansión imperial de la OTAN y hasta qué punto eso se va a detener, porque viene siendo una amenaza para la paz absolutamente innegable desde hace más de 30 años. Y esa es una realidad que no se puede cuestionar. Y está en el aire también si efectivamente Rusia, Estados Unidos, por supuesto China, van a poder colaborar de una manera pacífica en este pequeño planeta que, nos guste o no, compartimos todos. Y aquí tenemos que ver si efectivamente Estados Unidos va a aceptar colaborar en el Ártico o va a tener una política agresiva en el Ártico que pasa incluso por una supuesta anexión de Groenlandia. Totalmente. De manera que no es seguro lo que va a pasar, pero que esta es una gran oportunidad para encauzar las situaciones de manera correcta y pacífica, no se puede negar. Clarísimo, como siempre. César, gracias. Estaremos en contacto para ver lo que sucede en las próximas horas. Ha sido un placer. Como siempre, un placer para nosotros. Pasaba César Vidal, escritor, historiador y analista internacional desde Washington.
Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Estás escuchando Radio Sputnik. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso. Seguimos en Séptimo Piso y nos vamos un ratito de Alaska porque siguen pasando cosas en el resto del mundo y bueno, aterrizamos en China. Así es, donde pasan un montón de cosas también y en este caso, como lo veníamos tratando durante varios días ya,
hay una elaboración del próximo plan quinquenal, una planificación económica, social, política, cómo se van a venir los próximos 5 años en China, pero para poder proyectar primero hay que tener un balance, y eso es lo que está haciendo China sobre el 14º plan quinquenal, que es el que corrió desde el 2021 y que finaliza este año 2025. Hoy vamos a compartir algunas de las conclusiones que dieron a conocer en relación sobre todo a lo que ellos denominan, la potencia informática, ¿no? Los avances digitales y, en este caso, el lugar que ocupan como potencia informática. Y en ese sentido, obviamente, tenemos que reconfirmar algo que tal vez todos lo percibimos en nuestra vida cotidiana, tal vez agarrando el celular que tenés en la mano, o prendiendo el televisor LED, o utilizando la inteligencia artificial con la cual trabajás. Ya hay rasgos ahí que nos permiten anticipar cuál va a ser el balance, pero vamos a ponerle números un poquito más concretos. En principio, lo primero que ponen sobre la mesa es que justamente en términos de, por ejemplo, infraestructura digital, a finales de junio de este año el país contaba con 4.555.000 estaciones de base 5G, de tecnología 5G, una tecnología que en general además no hay en muchas otras partes del mundo. Así es. Y 226 millones de usuarios de banda ancha gigabyte, lo cual la lleva a ocupar el segundo puesto mundial en potencia de procesamiento total. Vamos a tirar algunos datos, espero Dale. que no se mareen, cualquier cosa me va frenando A la ver ley si por si... entendemos, Claro, exacto. Yo les diría, tiramos algunos, pero digamos, si nos vamos a la industria de circuitos integrados, que es uno de los grandes temas, ¿no? En relación con esto, China logró formar una cadena industrial, ¿no? Completar en estos 4 años también, que abarca el diseño, la fabricación, el empaquetado, las pruebas, los equipos y los materiales. Los sistemas operativos nacionales están prosperando, comentan justamente, todos desarrollados por China, que impulsa a más de 1.190 millones de dispositivos. 1.190 millones de dispositivos en más de 1.200 categorías de productos como teléfonos inteligentes, autos, electrodomésticos, y acá cobra especial relevancia la inteligencia artificial, no solo por el desarrollo que tiene, sino porque además la innovación que viene teniendo China se enmarca sobre todo en este dato que es muy importante. El 60% de las patentes mundiales de inteligencia artificial son chinas. Wow. El 60%, o sea, todo lo nuevo, o sea, más de la mitad de lo nuevo que viene apareciendo en inteligencia artificial Viene de China. viene de China, exactamente. Digo también para cambiar esa cabeza si alguno todavía se quedó con la manufactura y algo sencillo en términos de lo que es la producción. Esto de China como gran exportador de bienes baratos. Claro, ¿no? exacto. Bueno, Lucecitas, digamos. Claro, ¿no? esas cosas que aparte también queda mucho en la idiosincrasia, a veces esto de son cosas que se rompen fácil, ¿no? Que no son de Exacto. buena calidad. Bueno, ya pasó un tiempo desde ese periodo hasta una China hoy que está poniendo y muchas fichas a una tecnología de punta que es la inteligencia artificial. Exactamente. Bueno, de hecho es un motor de crecimiento a un nivel fundamental, sobre todo porque han logrado integrarla con la industria tradicional. Ese es uno de los aspectos que más ponen de relieve en el informe, y es que justamente, ahora lo vamos a ver, pero una de las claves es lo que ellos denominan, la integración justamente de estas innovaciones con los procesos productivos ya tradicionales, lo cual genera un nivel de eficiencia, perfecto, digamos, ¿no? Sí. En términos, sobre todo porque además también cierta centralización que se hay de la economía y la planificación justamente es lo que permite sacarle el jugo, ¿no? A este tipo de innovaciones. Y aparte también es muy importante en la discusión sobre esto de que la inteligencia artificial aparece como una especie de cubo que nos va a sacar el trabajo a todos. Claro. No digo, en China también se está pensando cómo, hacer más eficiente el trabajo, pero sin descuidar el empleo, porque aparte China, con la cantidad de habitantes que tiene, un aumento en la tasa de desempleo sería muy problemático. Tal cual. Bueno, vos diste en la clave, más eficiente y más inteligente. Eso es lo que ponen sobre la mesa, y de hecho dicen, por ejemplo, se lanzaron más de 70 escenarios de demostración de cómo son estas aplicaciones integradas que abarcan desde la agricultura inteligente, la atención médica y la logística, solo para que veamos 3 áreas en las cuales justamente la integración y la aplicación de estas nuevas tecnologías permiten, obviamente, utilizar de manera mucho más inteligente y eficiente toda, ¿no? La productividad humana y de maquinaria, ¿no? O sea, pensado de forma integral. ¿Sí? Exacto. Bueno, también obviamente es un recurso económico fundamental y un nuevo motor de crecimiento para la India. Para que se den una idea, para finales de 2024 los ingresos por software en China crecieron un 80% en comparación con el año 2020, antes de que arrancase este 14º plan quinquenal.
lo cual ya habla a las claras. Se establecieron más de 10.000 fábricas inteligentes que abarcan más del 80% de las principales categorías de la industria manufacturera, en esta lógica que estábamos planteando. Electrodomésticos, inteligentes, una cantidad de productos que llevan esta integración que decíamos. El crecimiento de la economía digital también creó más de 100 nuevas ocupaciones, porque también obviamente empiezan a aparecer, como bien decías, la preocupación. Si uno lo utiliza de manera inteligente, no se pierden puestos de trabajo, sino que se crean nuevos, ¿no? Exactamente. Con lo cual, en esta lógica, en 2024, los números de empresas de datos en China superaron las 400.000. 400.000 empresas de datos, y la escala de la industria en datos alcanzó los 5,86 billones de yuanes, que es algo así como 817.240 millones de dólares, que es un aumento de casi el 120% en comparación con lo que fue la finalización del 13º plan quinquenal que abarcó desde el año 2016 al año 2020. Así que, para que nos demos una idea, este es solamente un fragmento de lo que es el balance que vienen haciendo los chinos sobre lo que es el desarrollo tecnológico y su aplicación también industrial de la tecnología en el último plan quinquenal que está finalizando, y que además también les permite salir a jugar en el terreno internacional con otra característica, porque justamente en este momento lo que están planteando es que esto es una herramienta clave de fomento de la cooperación. Es decir, este desarrollo que viene teniendo China a nivel tecnológico, la intención obviamente es poder compartirlo. De hecho, desde hace algunos años, China firmó 26 memorandos de entendimiento sobre cooperación en economía digital con diversas naciones, mientras que el número de países socios en el comercio electrónico de la ruta de la seda ya está en 33 países, con lo cual ahí vamos viendo cómo se va integrando y cómo se abren las puertas. De hecho, parte del balance que hacen de este informe es que China promueve la cooperación mutuamente beneficiosa, compartiendo activamente su experiencia e infraestructura con los países socios de la Franja y la Ruta y sus socios comerciales, y al ayudar a estos países a mejorar las capacidades de transformación digital, impulsar la digitalización industrial y participar más plenamente en la economía digital global. Así que aportes que no solamente benefician a China, sino también al conjunto de países que logran comerciar con ellos. Lo escuchaban Alejandro Volkin, mi nombre es Leila Vitar, seguí con nosotros en Séptimo Piso. Séptimo Piso, donde los puntos de vista se encuentran. Séptimo Piso, elevando el debate político y económico a un nuevo nivel.
Continuamos en Séptimo Piso y continuamos, por supuesto, haciendo esta previa, esta reunión tan importante, histórica, que se va a realizar en Alaska en tan solo algunas horas. Y para profundizar, obviamente, sobre el tema, estamos en línea con Alejandro Larnagaray, que es politólogo y analista internacional. ¿Qué tal, Alejandro? Te saludamos, Leila y Alejandro, desde aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Leila, un gusto saludarlos. Como siempre, un placer charlar con ustedes. Lo mismo decimos nosotros. Bueno, Alejandro, nos interesaba, dentro de la enorme cantidad de temas que hay para charlar, puntualizar en algunos que tienen que ver justamente con las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos. Hubo una frase interesante que dejó, en este caso, el representante especial de la presidencia, Kirill Dmitriev, que dijo: estamos trabajando en la restauración de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. ¿Cómo analizás la perspectiva que se puede llegar a abrir a partir de la reunión de hoy? Bueno, por supuesto que ya el hecho de que haberse confirmado y que se vayan a reunir en esta cumbre, ¿no?, como se dice, entre la reunión entre presidentes, es un paso positivo que abre a las posibilidades del relanzamiento, del fortalecimiento y de la distensión, ¿no?, que en la historia de las relaciones internacionales, sobre todo entre los Estados Unidos y, bueno, en su momento la Unión Soviética y luego Rusia, siempre ha tenido esos péndulos, ¿no?, esos vaivenes entre tensiones y distensiones, involucramiento en algunos conflictos bélicos y nuevos momentos de distensión. Han habido varios momentos de este tipo a lo largo de la historia, sobre todo en el último siglo, y bueno, este es uno más, ¿no? Entonces yo creo que la palabra relanzamiento, reconfiguración, recuperación, ¿no?, de los lazos que pueden ser muy positivos para los dos. Entonces una nueva etapa de distensión en estas relaciones bilaterales, donde, bueno, el foco, por supuesto, que en primer lugar está puesto ahí en Europa del Este, pero claramente hay muchos temas más para hablar. Cuando dos grandes potencias se sientan a la mesa, bueno, se resuelven los conflictos más directos que están sobre la mesa, donde hay intereses de los dos. No, esto, digo, lo vengo diciendo hace años, que en Europa del Este no es que está Rusia haciendo una guerra con Ucrania. Acá está el interés de Occidente, el interés de los Estados Unidos, también ahí equilibrando el poder ahora, ¿no? Por lo menos la visión de la administración actual norteamericana es de equilibrar el poder, a diferencia de lo que era la anterior, la demócrata, que era buscar debilitar y buscar evitar que Rusia pudiera equilibrar el poder con Occidente en esa región. Bueno, ahora tenemos dos visiones de equilibrio de poder, de respeto mutuo, ¿no?, y de diálogo sincero. No quiere decir que se resuelvan todos los problemas, todas las desconfianzas y todas las cuestiones, pero el hecho de sentarse, bueno, es una mirada sincera, abierta, que han tenido siempre, ¿no? En estos últimos años lo hemos visto entre el presidente Putin y Trump en sus dos presidencias. Bueno, han estado los dos abiertos al diálogo y con respeto mutuo, que no han tenido otros presidentes y otros países occidentales con respecto a Rusia, ¿no? Porque no han querido reconocer o no han visto el país que sí está lográndose Rusia nuevamente en este siglo XXI, una gran potencia como los Estados Unidos, como lo es China, y bueno, en este caso Rusia, y este nuevo equilibrio que se está configurando está a las vistas y a las claras en esta reunión, en esta cumbre que se va a celebrar en pocas horas en Alaska, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? Acá te saluda Leila. Te quería preguntar también por las advertencias de Rusia respecto del aumento de los ataques de Ucrania contra infraestructura civil, contra centrales nucleares. Digo, ¿cómo analizar el rol de Zelensky en todo esto? Que por un lado quiere sí o sí ser parte de una reunión, en una próxima reunión, quiere estar sentado allí junto a Putin y Donald Trump, pero al mismo tiempo vemos actitudes que buscan de alguna manera boicotear estos acercamientos. Bueno, es el comportamiento que viene teniendo el régimen ucraniano ya desde el inicio, incluso desde antes de la guerra, un comportamiento irracional, un comportamiento falto de una estrategia básica de supervivencia, ¿no? Porque si Ucrania hubiera tenido una actitud racional, como actor, como Estado tapón, como Estado que separa dos grandes bloques, su actitud racional hubiera sido no confrontarse o no enemistarse con ninguno de los dos. Esa hubiera sido la postura más recomendada para Ucrania. Decidió volverse cada vez más hostil hacia Rusia y, por supuesto, la historia de las relaciones internacionales enseña que cuando una gran potencia
sobre todo las grandes potencias nucleares, se ven amenazadas por un actor pequeño, hostil, irracional, ¿no? Recordemos, 4 o 5 días antes del 24 de febrero del 2022, Zelensky dijo que dio a entender en Múnich que Ucrania podía tener armas nucleares. Y bueno, ¿cómo podemos hablarle así a un actor irracional que se vuelve en contra de una gran potencia militar y la primera potencia nuclear al lado? Era obvio que iba a terminar pasando lo que pasó, y lo venían advirtiendo todos los académicos y estrategas y especialistas del mundo occidental y del mundo del lado ortodoxo, de todos lados, que esto iba a pasar si Ucrania seguía comportándose así. Sigue aún comportándose así en esta actitud irracional, pero vamos a dejar claro algo. Zelensky puede decir lo que quiera, puede cometer este tipo de ataques, pero no tiene ningún poder de decisión, ¿no? Todo poder de decisión que pudiera haber tenido Ucrania, por más poco que fuera, lo ha perdido en el transcurso de este conflicto bélico, porque se ha debilitado cada vez más internamente, ha perdido la guerra en el campo de batalla, no tiene herramientas para negociar, y lo único que hace es reclamar, como decimos en criollo en Argentina, patalear, o decir en los medios, o sobreactuar una posición que no tiene. Y bueno, Occidente, incluso, que tampoco podemos descartar que Rusia, le puedan ofrecer lo que se llama en estrategia una salida honorable, ¿no? Bueno, perdiste la guerra, vas a tener que aceptar las condiciones que los grandes pongan, ¿no? Porque acá los dos poderes que tienen mayor capacidad decisoria hoy son, por supuesto, los que se reúnen hoy: Rusia y los Estados Unidos, que buscan mantener y buscan cierto control en Europa del Este. Esta es una lectura que hay que hacer, que es importante, porque tiene que ver con la actitud geopolítica histórica de los Estados Unidos. Trump lo que está buscando hacer es, a ver, señores europeos, porque hay un debate dentro de Occidente, ¿no? A ver, en Occidente mando yo, en Europa del Este el actor que equilibra el poder con Rusia soy yo, no son ustedes, no sos Francia, no sos Alemania, vos seguí comprándome armas, pero yo dirijo la batuta, ¿no? Como decimos en Argentina. Y lo que pueda o no pueda hacer Ucrania va a depender de lo que le permita hacer Occidente o no. O sea, Occidente lo usó para intentar debilitar a Rusia, no lo logró, el efecto fue el contrario, Rusia se fortaleció, aceitó sus maquinarias económicas, financieras y militares, se fortaleció el bloque euroasiático. Ucrania está cada vez más erosionada internamente con una corrupción estructural que ha destruido las instituciones, hasta el hecho de que se han destapado casos de corrupción donde se robaba, miremoslo en términos lo más objetivos posible, se robaba el dinero de los alimentos para los soldados en el campo de batalla. Imaginémonos a qué nivel de corrupción llegan las instituciones y los personajes más cercanos a Zelensky, ¿no? O sea, está Ucrania institucionalmente, militarmente, económicamente totalmente destruida, no tiene poder de decisión, y lo que haga o deje de hacer va a ser lo que le permita hacer Occidente, ¿no? Y las decisiones que tome van a estar guiadas por Occidente. Lo que tenemos es un debate dentro de Occidente, con los europeos que van y vienen de las posiciones, pero ahí el debate más importante sea dentro de los Estados Unidos, ¿no? Porque hay sectores de los Estados Unidos que están en contra de esta reunión. Creo que ahí está la clave de la posición occidental, y Ucrania es un peón en este gran conflicto y en este nuevo equilibrio de poder. Lo ha sido siempre en los últimos 1000 años, donde han habido numerosas guerras, donde el territorio donde está Ucrania ha sido un territorio escindido, ¿no? Ya Samuel Huntington, que escribió El choque de civilizaciones, decía que Ucrania es un país escindido, y pueden haber nuevas modificaciones territoriales, porque así lo ha enseñado la historia, ¿no? Entonces, es un paso más en este conflicto entre civilizaciones, y bueno, hay conflicto, pero también hay cooperación, y hay acuerdos, y hay equilibrio. Entonces, es lo que nos enseña este sistema multipolar que hoy estamos viviendo, cuando los grandes hablan, y bueno, los medianos y los chicos escuchan y luego se acomodan a las realidades que terminan definiendo los grandes. Entonces, por eso quiero decir esto bien claro: lo que haga de aquí en más a Ucrania, si es que hoy se acuerdan algunas cuestiones, o se plantea una hoja de ruta que después Trump dijo, después voy a negociar, voy a hablar con Zelensky, voy a hablar con los europeos, sí, pero las hojas de ruta que se planteen van a estar determinadas por la posición de Rusia, que es bien clara, y por la posición de Occidente.
Acá no hay... Zelensky puede ser un libre pensador que diga, pero no es un libre decisor. No tiene libertad de acción ni de decisión, ¿no? Esto se entiende bien claro desde la teoría de estrategia. No sé si estoy siendo claro, ¿no? Clarísimo. Clarísimo, Alejandro. Te hacemos una más en relación también a las delegaciones, ¿no? Destacan algunos nombres puntualmente. En el caso ruso, por ejemplo, Dmitriev. ¿Qué papel le encontrás, ¿no? Justamente en la posibilidad de la reunión de hoy? Del otro lado también Steve Witkoff, es decir, hay una mesa chica reducida y hay nombres que empiezan a resaltar a partir de ahí. ¿Qué rol les das también en la perspectiva de lo que pueda llegar a charlarse durante el día de hoy? Bueno, en este tipo en las cumbres, en las reuniones del presidente, cuando se conforman las delegaciones, es también una señal, es también un mensaje diplomático. Y yo creo que las dos delegaciones son dos delegaciones de peso y de un peso creciente, tanto a nivel interno, en la política, como a nivel de las intenciones reales de mejorar las relaciones en términos generales, más allá de Ucrania, que si bien es el tema central, tenemos cuestiones diplomáticas, cuestiones comerciales, cuestiones financieras, los posibles acuerdos que se puedan desarrollar en el futuro, aunque Trump dijo, bueno, sí, primero resolvamos la cuestión de Ucrania. Trump se quiere colgar la medalla de yo resolví el conflicto en Ucrania. A los efectos de las necesidades y de los intereses de todos los actores, bueno, está perfecto, o sea, no hay ningún problema, que se cuelgue la medalla, pero que esta guerra por el bien de la región, los intereses nacionales de los principales actores e incluso por el bien del pueblo ucraniano, que ya tampoco quiere esta guerra, bueno, que se termine esta guerra y si después le dan a Donald Trump el premio Nobel de la Paz, que se lo den y lo van a aplaudir todos sin ningún problema. Ahí hay unas cuestiones también, ¿no? En relaciones internacionales se habla del comportamiento de los actores, del sistema internacional, de la estructura del sistema internacional y también de los actores particulares, ¿no? De los líderes con sus personalidades, con sus psicologías y con sus elementos. Y hay una rama que estudia en profundidad eso y me parece que en los grandes y sobre todo Rusia comprende muy bien esta situación. Por eso la estrategia de Rusia ha sido muy clara, muy racional y considerando a todos los actores y las características de los estados y también de las personas, ¿no? Entonces me parece que ya el hecho de que se reúnan, el hecho de que se conformen estas delegaciones de peso significativas con intenciones de fortalecimiento en forma integral de las relaciones y plantear, ¿no?, beneficios mutuos en el largo plazo, porque acá no es que el único beneficio va a ser la cuestión de Ucrania. Acá los grandes poderes tienen estrategias y tienen visiones de todo el sistema internacional, ¿no? De lo que puede pasar en Medio Oriente, de las relaciones con África, las relaciones con el resto de Asia, incluso con América Latina. Acá las estrategias nacionales de Estados Unidos, de Rusia y de China son estrategias globales, ¿no?, de relacionamiento. Entonces, si puede haber un diálogo sincero, concreto y de proyección, de estabilidad, de diálogo y respeto mutuo en el largo plazo, bueno, eso hay que aplaudirlo porque un nuevo momento de distensión es muy necesario. Estábamos llegando a escaladas de proporciones históricas que a muchos especialistas ya nos sonaba y nos empezaba a oler, bueno, guarda que están desempolvando no solo la disuasión nuclear, sino las armas estratégicas, ¿no? Y primero las tácticas, pero entonces eso hay que frenarlo. Y yo creo que acá, tanto los Estados Unidos como Rusia dijeron, bueno, somos grandes actores, somos actores racionales, así nos enseña la teoría, y vamos a comportarnos de esa manera. Y creo que la cumbre de hoy, tanto la actitud de ambos mandatarios como de las delegaciones, creo que nos está hablando un poco de eso. Y eso va a traer, si esto avanza positivamente, más estabilidad y más tranquilidad. Y los medianos y pequeños van a tener que acomodarse a la realidad que vayan delineando los grandes. Alejandro, un gusto como siempre conversar con vos. Por favor, el placer es mío también, les mando un abrazo grande y hasta pronto. Abrazo. Estábamos en línea con Alejandro Launagaray, politólogo y analista internacional. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado.
Estás escuchando Radio Sputnik.
Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso. Preparado para lo que va a ser la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. Si nos estás sintonizando a través de www.conceptofm.com.ar vas a poder ver las imágenes entonces de los preparativos allí en Alaska, bueno, los aviones de fondo y ya la alfombra roja, ¿no? Que se ve, por ahí va a pasar claramente el presidente Vladimir Putin rumbo a esta reunión que va a mantener con su homólogo estadounidense. Trump planea saludar personalmente a Putin a su llegada a Alaska. De hecho, 2 funcionarios de la administración indicaron que se espera que el presidente norteamericano reciba a Vladimir Putin con los máximos honores a su llegada a la base aérea Elmendorf-Richardson dentro de tan solo algunos minutos, podremos decir, porque estamos ya en la cuenta regresiva para que finalmente arranque la reunión. Así es. Bueno, repasamos quiénes van a estar presentes. Parte de la delegación rusa que va a integrar entonces el equipo de Vladimir Putin son el Ministerio de Exteriores, el ministro, obviamente, de Exteriores, Sergei Lavrov, el ministro de Defensa, Andrei Belousov, el de Finanzas, Anton Silvanov, el asesor presidencial también clave en toda esta previa, ¿no?, de armado y encuentro entre presidentes. Estamos hablando de Yuri Ushakov y Kirill Dmitriev, también un hombre conocido, representante especial de la presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, nombres que también dan cuenta de que hay un interés para hablar más allá de la cuestión del conflicto ucraniano, también de la relación comercial entre ambos países, ¿no? Exactamente. Bueno, en ese sentido, desde la parte norteamericana aparece también no solamente Donald Trump, sino Marco Rubio, su secretario de Estado, el secretario del Tesoro, ¿no?, haciendo referencia a esto que planteabas, Ley, que es Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutkin, John Ratcliffe también como parte de la Agencia Central de Inteligencia, y también Steve Witkoff, que como decíamos hace un ratito, es el enviado especial justamente de Donald Trump personal, y que fue muy, importante y clave en la posibilidad de esta reunión. Recordemos la semana pasada la reunión que tuvo con el propio Vladimir Putin. Así es. Y ahora en vivo las imágenes de lo que es el lugar donde se espera que aterrice el avión de Vladimir Putin, ¿eh? Bueno, están todas las miradas puestas allí en Alaska. Hay mucha expectativa, estamos hablando de un evento que puede marcar un punto de inflexión, que puede implicar un reordenamiento global, ¿no?, a partir de algunos puntos que se esperan sean tratados en esta reunión y que allí en el camino para una paz duradera, pero que tengan en cuenta, por supuesto, las demandas, sobre todo de Rusia, ¿no?, que hace rato viene pidiendo, y de hecho la operación militar especial se lanza en 2022 después de varios intentos de encuentro diplomático con los países de Occidente que cerraban la puerta a la discusión y profundizando una crisis que se ve hasta el día de hoy. Ahora el cambio central es que hay un presidente en Estados Unidos que entiende que el diálogo es la mejor manera de enfrentar esta situación. Así que sigan con nosotros, conectados, enganchados al aire de Radio Sputnik para seguir el minuto a minuto de este gran encuentro Putin-Donald Trump. Séptimo piso, donde los puntos de vista se encuentran.
¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta. Seguimos con la información en este programa especial, viernes 15 de agosto, la fecha de la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, para seguir analizando lo que va a suceder, la previa, lo que va a pasar en esa reunión y los posibles desenlaces. Estamos en comunicación con Salvador Briceño. Él es especialista en estudios rusos y director de nuevageopolítica.com. Salvador, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación, Leila y Alejandro. Gracias. Por favor, a vos. Bueno, Salvador, contanos cómo llega Rusia a esta reunión, a esta cumbre allí en Alaska, porque hace rato que conocemos, ¿no?, cuáles son las demandas y las condiciones de Rusia, pero en este contexto, ¿cómo pensás que se va a dar la negociación con Donald Trump? Yo creo que Rusia, en la representación de su presidente Vladimir Putin, llega bien preparado. Es decir, Putin sabe lo que quiere, Rusia sabe lo que necesita conseguir en esta reunión, y me parece que el que va a llevar la agenda, la lista incluso de los asuntos, tal vez es el propio Vladimir Putin y no tanto el presidente Trump. Es una cuestión de apreciación, pero así parece, y así creo que pueden ocurrir las cosas. Bien. Porque además son los únicos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los rusos, que han dado a conocer, digamos, los posibles temas los temas que se van a tratar en esta cumbre tan esperada. Entonces, yo creo que es una cumbre de muchas expectativas, no solo para Rusia y Estados Unidos y Ucrania, por supuesto, el conflicto, la guerra que lleva más de 3 años y medio, sino que esta es esperada por el mundo. Yo creo que a todos nos tiene la expectativa este tema, ¿no?, esperando el momento en que en que se sienten y comiencen a no solo a dialogar, sino que comiencen a dar las primicias, pues, en conferencia de prensa. Y bueno, pues esperemos, pero hay mucha expectativa, insisto, pero creo que quien viene preparado realmente es el propio presidente Vladimir Putin, porque, como bien señalas, Leila, hace tiempo que sabemos cuál es la agenda rusa, cuáles son las demandas, las exigencias para poder poner fin al conflicto. No es un conflicto que de buenas a primeras, en 24 horas, como lo prometió Trump, ya se dio cuenta que no, incluso reconoce que es un tema más complicado todavía de lo que él suponía en un principio. Bueno, y seguramente lo sigue suponiendo, no se ve que sea tan versado en estos temas, pero me parece que son, pues, las simientes, son los primeros pasos. Es una cumbre importante, dígase lo que se diga, a pesar de Estados Unidos, que es parte del conflicto, es el principal generador de este problema en la Europa central. Salvador, ¿qué tal? Te saluda Alejandro desde aquí. Visto en perspectiva histórica, ¿cómo evalúas este encuentro, que además también tiene una particularidad, y es que es una cumbre que se la denomina de distensión, en definitiva, ¿no? Ha habido encuentros entre mandatarios rusos y norteamericanos en contextos mucho más hostiles. Digo, en este caso, históricamente, ¿cómo la enmarcas a esta cumbre? Me parece que por un lado, una reunión de primer orden, ciertamente, porque es el conflicto más importante surgido en principios de este siglo XXI. Es decir, se habla de Guerra Fría inclusive. No hay como tal una Guerra Fría, es una guerra 2.0, es una guerra distinta, pero es una guerra, trascendental desde el momento en que está planteando un antes y un después para Occidente. Dígase lo que se diga. Entonces, me parece que sí es histórica desde el punto de vista de que después de una guerra importante como lo es esta, aunque no implica, en apariencia, no implica
grandes escenarios de conflicto o de guerra, no es necesario. Hay muchos intereses involucrados. Está la OTAN, todos los países, casi todos los países de la Unión Europea, está el propio Estados Unidos. Evidentemente, el occidente colectivo en general está metido en este conflicto. Del otro lado está Rusia con unos pocos aliados. Si se quiere mencionar a Corea del Norte y se quiere mencionar a Irán de manera soterradamente, digamos, cooperando con ellos, y de manera más también indirecta, pero muy importante, China, por mencionar solo a 3 países. Entonces, es un conflicto al cual hay que buscarle ciertamente una solución. Esta cumbre da para eso, y me parece que, insisto, al estilo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los tratados de Versalles y el que dio fin también a los acuerdos posteriores a la Segunda Guerra, me parece que estaríamos en un escenario casi de ese tamaño, de esa naturaleza, por lo menos por los intereses que están en juego. Insisto, la OTAN, los países de la Unión Europea, que por cierto son unos de los principales perdedores en este conflicto. Prueba está en que pues no se encuentran, no se van a encontrar en la mesa, por lo menos en este primer encuentro. Con todo, y para un siguiente paso estaría incluso el propio Zelensky y algunos otros líderes europeos, como ya lo han aceptado el propio presidente Trump, me parece que ha sido quien lo ha dicho. Y creo que también Putin estaría dispuesto a reunirse con otros representantes, otros líderes, pues. Totalmente. Salvador, te pregunto por algo que dijo Trump hace algunas horas. Dijo que no va a haber garantías de seguridad para Ucrania en el marco de la OTAN. Este es un tema clave porque es lo que viene pidiendo Rusia hace mucho tiempo, y de hecho también se puede decir que fue una de las causas del conflicto. ¿Pensás que a partir de ese punto se puede establecer entonces el camino para llegar a acuerdos concretos que permitan la paz a largo plazo? Por supuesto, en un primer momento Donald Trump decía que efectivamente si él estuviese en la presidencia no ocurriría el conflicto, hablando de la expansión de la OTAN, hablando de que había sido, le responsabilizaba a Biden, pero reconocía en un primer momento que la expansión de la OTAN hacia el este había sido quien provocó, además del golpe de Estado y todo lo que se vino después, el Maidán, etcétera, a partir de 2014. Él reconocía esta circunstancia. Entonces, me parece que sí es como clave que se reconozca, pues, que es un tema ciertamente de obligado para Ucrania, aunque no lo quiera reconocer Zelensky ni su gabinete. Digo, además tienen un largo peso de ilegitimidad, pero en fin, Zelensky es un presidente ya ilegítimo a estas alturas. Entonces, pero me parece que el reconocimiento de esas circunstancias que son parte de las exigencias de Rusia y de Vladimir Putin para un posible acuerdo son válidas, son buenas, son posibles, para que, además del tema del reconocimiento de los propios territorios ya conquistados. Entonces, no es solamente que Ucrania no esté en la OTAN, sino también que se le reconozca lo ya ganado en la guerra, porque nadie se lo va a poder quitar, además, Claro, totalmente. Aparte hubo referéndums, ¿no? El propio pueblo votó ser parte de la Federación Rusa. Muchísimas gracias, Salvador, por tu tiempo. Clarísimo. Claro, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy bien. Ahí pasaba el especialista en estudios rusos y director de nuevageopolítica.com, Salvador Briceño. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso.
Séptimo Piso, elevando el debate político y económico a un nuevo nivel. Radio Sputnik te acompaña todo el día para mantenerte bien informado. Estás escuchando Radio Sputnik. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo Piso.
Seguimos aquí en Séptimo Piso y llegaron los presidentes a la base militar Elmendorf-Richardson, allí en Alaska. Sintonicen en nuestro streaming en vivo y en directo www.conceptofm.com.ar y van a ver ahí las imágenes. Este avión que ven ahí sobrevolando cielo norteamericano es el avión ruso. Lleva a Vladimir Putin en el interior y todo el equipo que conforma esa comitiva rusa que va a estar, negociando entonces con el presidente norteamericano, estadounidense, Donald Trump. Ahí ven las imágenes. Hermosas las imágenes de Alaska, decíamos ayer, ¿no? El estado más ruso de Norteamérica. Así ¿no? es. Esas particularidades que tiene la geografía mundial, ¿no? Después vamos a reponer de vuelta lo que comentabas ayer porque es muy interesante. El Air Force One, ahí está llegando entonces el presidente Donald Trump a esta base que va a ser, el lugar de encuentro entre ambos presidentes y sus comitivas, ¿no? Y se van a estar abordando temas muy importantes que puedan redefinir la geopolítica a nivel global. Ahora vamos a escuchar lo que decía Donald Trump, porque en la previa tuvo una conversación allí con algunos periodistas y escuchamos entonces las palabras del presidente norteamericano. Nos reuniremos con el presidente Putin en Alaska y creo que todo irá muy bien. Y si no sale bien, volveré a casa rápidamente. Ahí como siempre, ¿no? Fiel a su estilo Donald Trump, esto de querer marcar que él marca un poco las pautas de cómo se va a dar la reunión. Vamos a ver si están así. Por otra parte, también habló el canciller ruso, Sergei Lavrov, que fue viral en redes sociales, porque llegaba un poco informal, obviamente con su ropa de viaje, me imagino. Y el buzo tenía la inscripción de la Unión Soviética, ¿no? Obviamente con las letras en ruso. Escuchemos lo que decía Sergei Lavrov, era consultado por un periodista ruso y esto contestaba. Nunca hacemos conjeturas sobre el futuro. Sabemos que tenemos argumentos, tenemos una posición clara y comprensible. La vamos a exponer. Aquí ya se ha hecho mucho durante las visitas de Steven Witkoff. El presidente lo mencionó y Witkoff habló en nombre del presidente Trump. Espero que hoy, mañana, continuemos esta conversación tan útil. Claro, Witkoff en su reunión con Putin habló por parte de Donald Trump, pero ahora va a ser cara a cara, ¿no? Claro. Ambos mandatarios van a poder, junto con los traductores, estar presentes y decirse personalmente lo que tienen que decirse. Seguramente Rusia va a ir con una lista de demandas que ya conocemos prácticamente de memoria, porque lo viene diciendo desde antes del 2022, te diría desde el 2014 básicamente. Pero veremos cómo lo recibe el presidente norteamericano, que tuvo el gesto de reunirse cara a cara a pesar de las presiones que sufrió por parte de Europa y también de sectores internos en su gobierno que no quieren esta reunión cara a cara, pero que finalmente se va a dar en pocos minutos, en menos de una hora me imagino, según lo que informaban distintas fuentes. 16:30 horas aquí, horario Buenos Aires, es el momento en que finalmente se van a encontrar. Pero ya están allí, en esa base militar ubicada en Alaska, y vamos a seguir, como siempre te decimos, en el minuto a minuto, hoy, también mañana, y después con las repercusiones de lo que deje esta gran cumbre Estados Unidos-Rusia. Séptimo Piso, donde los puntos de vista se encuentran.
Séptimo Piso, elevando el debate político y económico a un nuevo nivel. Último tramo de Séptimo Piso y le damos la bienvenida a nuestro corresponsal desde España, Fernando Arranz. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues un placer estar de nuevo con vosotros. El placer, como siempre, es nuestro, Fernando. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar ahora de un tema bastante preocupante, ¿no? Siguen los incendios allí en España, la ola de calor que tampoco afloja y, bueno, imágenes que vemos realmente territorios arrasados por el fuego, y la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son las medidas que se van a empezar a implementar a partir de ahora y también, digo, a futuro, ¿no? Para prevenir, me imagino, que esto suceda nuevamente, aunque bien nos marcabas hace unos días que evidentemente ya es parte de una cotidianeidad, ¿no? Cada verano. Sí, es, como bien apuntas, es una cotidianeidad más bien negra, infernal, nunca mejor dicho, porque el problema no es nuevo, se viene sucediendo desde hace décadas, pero con los cambios operados en el clima, porque en España los veranos son cada vez directamente más insoportables, con olas de calor muy duraderas en el tiempo. Ahora mismo llevamos 11 días seguidos de temperaturas cercanas o incluso superiores a los 40 grados en todo el centro peninsular y buena parte del sur del país, y bueno, pues esto condiciona a la naturaleza de una forma en que la hace directamente presa, más fácil presa de las llamas, y ojo, no siempre con causas intencionadas, porque uno de los fenómenos que está ocurriendo, bueno, para empezar hay que decir que ahora mismo la situación ha empeorado. No. Si ya era nefasta la última vez que comunicamos, el miércoles, en estos momentos es peor. De hecho, el Gobierno Regional de Galicia acaba de hacer circular una orden de confinamiento a decenas y decenas de pueblos en las provincias de Orense y Lugo para que la gente se confine en sus casas. Y bueno, pues el servicio de alerta, que es el 112, se ha encargado de emitir la orden, y ya digo, el Gobierno Regional Gallego en Galicia textualmente ha dicho que ya los medios están sobrepasados, es decir, están a punto de tirar la toalla. Entonces, has preguntado por las medidas. Bien, pues hoy mismo la Unidad Militar de Emergencia, la UME, que es un cuerpo que se creó hace unos años, básicamente en el ejército para que los militares atiendan este tipo de catástrofes u otras, como por ejemplo las inundaciones. Bien, pues hoy la UME, la Unidad Militar de Emergencia, ha incorporado a otros 1.300 militares más, y ya se hallaban en labores de extinción y también en labores auxiliares, claro, y de intendencia, pues 2.000 y pico, con lo cual en esos momentos ya solamente por parte del ejército hay más de 3.000 militares implicados. Claro, luego hay cientos y cientos de bomberos forestales y cientos de voluntarios forestales, lo cual es un poco problemático, luego explicaremos por qué, que están intentando hacer frente al desastre. Y es que, bien, pues ya ha habido muertos, llevamos ya 2 muertos esta semana y varios heridos en estado crítico porque hay viento, entonces se forman lenguas de fuego, con lo cual, aunque no te quemes directamente, pues aunque inhales un poco el ambiente en esos momentos, se te queman los pulmones y ya quedas fastidiado, claro, casi muerto. En fin, la situación ahora mismo es bastante inquietante y no hay, hay 56, según el gobierno, hay 56 medios de extinción activados. Esto quiere decir helicópteros, hidroaviones de carga de agua, etcétera, etcétera. Pero aún así son insuficientes. Y de hecho han llegado 2 hidroaviones tipo Canadair de Francia para intentar atajar el desastre que ya he dicho está teniendo lugar en estos momentos en Galicia. Y ahora, si queréis, ahondamos un poco más en el tema porque el problema no acaba aquí. Y es que el problema es que, hay un problema técnico que España
podría tener más medios técnicos, pero por culpa de las sanciones de la Unión Europea a Rusia nos estamos privando de un helicóptero absolutamente potente y maravilloso como es el Kamov 32. Eso por una parte, y por otra se están escenificando unos problemas laborales de los bomberos forestales, tanto sus plantillas fijas como temporales, que, bueno, pues ahora mismo también se están evidenciando de manera dramática. Bien. ¿Podés profundizar qué tal, Fernando? Me quedé pensando en eso, ¿no? Digo, la cantidad de aristas que tiene estas sanciones, ¿no?, contra Rusia, que terminan funcionando como un boomerang, ¿no?, en un montón de aspectos, incluido uno tan trágico como este que estabas planteando. ¿Cuáles son las dificultades que vienen presentándose con los helicópteros Ka-32? Bien, como sabéis, desde 2022 hay sanciones por parte de la Unión Europea a Rusia y cada semestre se renuevan, se añaden más, y entonces a partir de 2023 quedaron afectados también este tipo de helicópteros, en el sentido de que no pueden recibir piezas de repuesto y inspecciones de mantenimiento, claro, que las llevaban a cabo plantillas de profesionales rusas. Es decir, vamos a ver, hay unas cuantas compañías privadas en España, por ejemplo Pegasus, Babcock, sobre todo, que son las que compraron estos helicópteros que, bueno, pues para el cometido para el que sirven, pues son realmente maravillosos, porque son muy potentes, son un tanque volador, cargan hasta 5 toneladas de agua, casi 5 toneladas, es decir, bastante más que otros helicópteros con los que cuenta España, como los Super Puma o incluso los Augusta Bell de fabricación estadounidense, aunque se fabrican desde hace ya muchos años en Canadá. Bien, digamos que es un punto de inflexión como tecnología, ¿no? Es precioso. Entonces, España además, dispone Fernando, de 8 de estos aparatos. Dime. No, estéticamente es precioso, digo, lo estábamos mirando y la verdad que son imponentes. Sí, son imponentes y además, digamos que las brigadas forestales históricamente están muy agradecidos con ellos, porque saben que en cuanto aparecen, las posibilidades de extinguir un incendio, suben de manera exponencial. Bien, como decía, España cuenta con 8 de estas unidades, pero en manos de empresas privadas que a su vez se las alquilan al Ministerio de Transición Ecológica. Bien, pero claro, el Ministerio de Transición Ecológica secunda las acciones contra Rusia y desde el año pasado ya España no puede activar ninguno, porque no han pasado revisiones, porque no han podido cambiar las piezas y los repuestos necesarios, porque no han podido venir los mecánicos rusos que realmente saben cómo funciona esta tecnología a que tuvieran una puesta a punto perfecta, etc. Y entonces, en un momento dramático en que todos los medios son pocos, pues claro, se les echa en falta. Bien, han venido ahora 2 hidroaviones franceses de tipo Canadair que, pues pueden cargar también 5.000 litros de agua, 5 toneladas. Pero claro, es que la maniobrabilidad y el sentido de la ubicación de los helicópteros es incontestable, porque pueden cargar agua sin aterrizar directamente en pantanos, agua dulce, por así decirlo, irse a un lugar. Además, operan durante 2 horas. El proceso entre carga de agua y vertido de agua en esos helicópteros es de 2 minutos. Es una máquina impotente de precisión y rapidez, ¿no? En cambio, un hidroavión necesita o bien un pantano o embalse muy amplio donde aterrizar, o directamente cargan en el mar, porque yo me acuerdo que cuando era pequeño iba con mis padres a Galicia, a la playa, ahí en el Océano Atlántico. Era un espectáculo diario ver a los hidroaviones aterrizar en las aguas del océano, cargar agua salada e ir al bosque aledaño a descargarla. Pero claro, descargando agua salada te cargas el pH de la tierra y eso incide fatalmente en la naturaleza. Entonces, de ahí la importancia de tener helicópteros, porque los helicópteros pueden cargar sin riesgos agua dulce de los pantanos y no alterar el pH de las tierras que están, pues siendo calcinadas, ¿no? Entonces, por ahí
por ahí tenemos un problema. Pero es que el otro problema son los pobres bomberos forestales que, bueno, pues que no todos son plantillas permanentes, hay plantillas temporales que solamente trabajan 4 o 6 meses al año y claro, todo esto, y luego también cuentan con muchos voluntarios, pero la formación de los voluntarios no es fácil. O sea, es complicado formar a un bombero forestal para que comprenda de dónde puede venir el peligro. De hecho, el trabajo es tan complicado que casi toda su terminología es una terminología de guerra. Frente, ofensiva, ataque. Evidentemente están hablando de las llamas, ¿no? Pero la terminología es esta, es como ir a un combate. Y claro, en un combate mueres y sobre todo si no estás perfectamente preparado, ¿no? Y es lo que está pasando con los voluntarios, porque los 2 muertos que tenemos esta semana son voluntarios. 2 muchachos de 37 años que básicamente lo que querían hacer era defender a su pueblo, que estaba cercado por las llamas, ¿no? Entonces, aparte se añade una perversión salarial, que es que se juegan la vida por apenas 1.300 euros. Y cuando hay un fuego cobran un plus de peligrosidad que, ojo, asciende a 1,69 euros la hora en cuanto actúan en un incendio. Entonces, claro, llega un momento en que tampoco han explicado a través de sus sindicatos que no tienen bases donde prepararse o descansar durante los incendios. Muchos se cambian de ropa en sus propios automóviles, con el peligro que esto implica, porque cambiarte un traje ignífugo que está ya rodeado de chamusquina, es decir, de productos ya cancerígenos, pues hacerlo en tu propio automóvil, como están haciendo ahora muchos de ellos, pues implica un riesgo para tu propia salud, ¿no? Claro. Y entonces, pues empieza a haber un cansancio porque hay muchos de ellos que están contando que llevan sin comer comida caliente días, se alimentan a base de bocadillos, por así decirlo, comida fría, preparada, o incluso en muchos casos de lo que le lleva la propia gente de los pueblos. Es decir, se está empezando a ver dramáticamente que está cayendo un poco, digamos, el sistema. Aún así, no quisiera ser demasiado crítico. Quiero decir, España tiene una estructura de combate contra los incendios forestales muy potente. Es decir, aunque nos estamos degradando por momentos esta semana, sin embargo, me gustaría resaltar que no hemos caído, ni mucho menos, en la perversión que cayó California el año pasado. Claro. Sabéis que entonces, pues la gente más acaudalada y más adinerada empezó a contratar bomberos privados. Se apropiaban el agua. Claro, y se saboteaban el agua mutuamente y se empezó a ver pues una lucha de clases in situ en medio de un incendio forestal tremendo como fue el de California el año pasado. Bien, a esa situación, con todos nuestros fallos, en España todavía no hemos llegado. Simplemente, bueno, está habiendo muchísimas quejas, claro, con el ánimo de mejorar, y sobre todo, bueno, que la situación está empeorando a tal punto que la conexión por vía férrea entre Madrid y Galicia lleva bloqueada 3 días. Hoy la han vuelto a bloquear, o sea, no está llegando el transporte por tren hasta Galicia. Y fijaos cómo están avanzando las llamas. Llevamos ya 120.000 hectáreas arrasadas en lo que llevamos de año, pero de esas 120.000, casi 90.000 son desde el 3 de agosto, que es cuando empieza todo este desastre. Para haceros una idea de lo que son 120.000 hectáreas arrasadas, es exactamente la 4ª parte de la superficie de la isla Gran Malvina, en Argentina. Wow. Para que os hagáis una idea. Ese es el volumen de superficie que ya tenemos calcinada. Qué tremendo, Fernando, lo que contás. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que suceda y ojalá que en la próxima comunicación nos puedas traer mejores noticias relacionadas a los incendios allí en España. Gracias, Fernando. Muy bien, un abrazo. Abrazo enorme. Pasaba Fernando Arranz, corresponsal de Sputnik desde España. ¿Qué pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta.
pasa en China, Rusia, Europa, Estados Unidos? Nos vamos de viaje por el planeta. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso. Bien, y nos vamos despidiendo, pero no te muevas del dial de Radio Sputnik. Hoy es un día para quedarse allí prendido, escuchando de primera mano lo que sucede en Alaska. Así que te vas a quedar con la continuidad informativa con todo nuestro equipo hasta que sea necesario, porque todavía no comenzó la reunión, pero va a comenzar dentro de poco y después vamos a estar analizando entonces lo que nos deja este día, un día muy importante para lo que es la geopolítica a nivel global. Muchísimas gracias, Alejandro Volkin. Muchísimas gracias a vos, Leila, y a toda nuestra audiencia. Estuvo Astrid Arias y Jonathan Valderrey en la operación técnica, en la producción Martín Morano, Cristian Kallner, Cecilia Clapsi, Emiliano Lomlongian, y en el servicio informativo agradecemos a Florencia Cabral, Florencia Fossati y Cintia Gauna. Mi nombre es Leila Vitar, les deseamos una excelente jornada y nos reencontramos la próxima siempre a través del aire de Radio Sputnik. Desde el séptimo piso, posamos la mirada en el horizonte. Ahora Radio Sputnik te acompaña todo el día. 24 horas de información, entrevistas y análisis. En Concepto FM 95.5.